por esa cruz que continuamente yo encuentro restauración en mi vida. Me pregunto todavía por qué hay muchos cristianos que son esclavos. ¿Por qué simplemente no pueden dejar algo? Yo he estado en situaciones en que me he encontrado aprisionado por cualquier situación. Y cuando me encuentro con la verdad de que Cristo, el Hijo de Dios, santo, puro, hizo maldito por mí, es que encuentro restauración. Es ahí donde yo encuentro paz, es ahí donde yo encuentro deleite. Y no me importa cuántas veces Él me tenga que corregir, yo lo sufro todo por causa de su nombre. Entonces ya entendemos el por qué muchos cristianos todavía no quieren llevar una cruz, el por qué mucho predicador todavía predica un evangelio de la prosperidad. Digo por qué, porque no han tenido un encuentro con la cruz. Cuando uno tiene un encuentro con la cruz, simplemente no puede dejar de hablar de Él. No puede dejar de hablar de Él, no puede dejar de vivirlo. Aunque se equivoque, aunque caiga, siempre se va a levantar por causa de esa cruz. Le digo, ¿por qué sigues año tras año cayendo en los mismos errores? Sigues atado a ese mismo pecado una y otra vez y no puedes salir de él. Es porque a pesar de que hayas venido a la iglesia, a pesar de que conozcas un poco de la Biblia, no has tenido un encuentro con la cruz. Es por eso. ¿Será que la palabra de Dios se equivoca cuando dice la verdad os hará libre y si el Hijo os libertare verdaderamente seréis libre? ¿Será Dios que se equivoca o será nosotros que verdaderamente no hemos tenido un encuentro con Él? Pablo dijo, hermanos, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Malaquías en el último capítulo dice, y se escribirá un libro de memorias, y en él se sabrá quiénes verdaderamente sirven a Dios y quiénes verdaderamente no les sirven. Era un libro que habla mucho acerca de cómo eran los sacerdotes en ese tiempo. Había sacerdotes en Israel que no conocían sobre el Dios santo de Israel, el Rey. No sabían qué tipificaba el arca, no sabían qué tipificaba el velo, no sabían nada de eso. Y no estoy hablando de un conocimiento teológico, porque hay muchas personas que tienen una mente grande y un alma pequeña. Cuanto sepas de teología no define cuánto conozcas a Dios. ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando ves a una persona sin conocer a Dios? En eso se define cuánto le conoces. ¿En qué programas decides ver y qué no? ¿En qué amistades andas? ¿Cómo es tu manera de hablar? ¿Cómo es tu manera de pensar? En esas cosas se define quién verdaderamente conoce a Dios. No podemos vivir una vida cristiana plena sin conocer al hombre de la cruz. Por eso hay cristianos tan infelices. ¡Ay, qué pereza ir a la iglesia! ¡Ay, qué pereza ir a la célula! ¡Ay, qué pereza leer Biblia! No encuentran ningún deleite en orar. ¡Ay, qué pereza ir a estudio bíblico! ¡Ah, qué pereza negarme a mí mismo! ¡Qué pereza dejar estas conversaciones! ¡Qué mal me cae que me corrijan! Es porque verdaderamente no conocemos al hombre de Dios. Y el error de la iglesia es pensar que uno solamente tiene un encuentro con Jesús cuando viene allá afuera. Y yo les diría, no, tiene que ser un encuentro todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Es con Él. La iglesia no se trata de nosotros. La iglesia no se trata de que una banda suene bonito, aún no se trata de que sea una mega iglesia. Se trata de comunicar la mayor verdad,
haya tenido el mundo. Un Dios santo, un Dios perfecto, se entregó por gente imperfecta, por gente con errores. Y la otra verdad es que muchos de ellos le dan la espalda. Le digo, ¿por qué no puedes orar en público? Porque no conoces a Dios. Le digo, ¿por qué no puedes levantar las manos? Porque aún no he conocido la libertad que Él da. Le digo, ¿por qué sigues atados a sus pecados a pesar de que te gusten? A pesar de que tengas toda una vida de caer en ellos, porque no conoces a Dios. Muchos creen tener a un Dios verdadero. ¿Cuál es el Dios que conoces? ¿A quién has conocido? ¿Lo conoces verdaderamente? El dilema aquí no es si pecamos o no. El dilema tampoco es si somos perfectos o no. El dilema tampoco es si tenemos buenos talentos, los mejores talentos o no. Todo esto se trata, desde la oración hasta el estudio bíblico, hasta la evangelización. Se trata de dar a conocer a Jesucristo. Todo se trata de eso. Conocerlo. Dedicar mi vida a conocerlo. Charles Spurgeon dijo, no hay mejor tiempo dedicado que el que dedicamos a conocer a Dios. No hay mejor tiempo que eso. Solamente cuando comprendemos que Dios dio a su Hijo para hacernos a nosotros sus hijos, es que comprendemos la etapa más hermosa del cristianismo, y es conocer a Dios como Padre. Y cuando pensamos en un Dios como Padre, pensamos que todo es color de rosa. Yo aún no soy padre, pero no es pronto serlo. Pero lo que he visto en mi madre es que ella es la que me suple, la que me entiende, la que me cuida, la que me corrige. Y es la parte que a lo que nosotros no nos gusta, que nos corrige. Hebreos dice, no se fatiguen cuando sus padres los disciplinen. Hijo mío, no te canses de mi disciplina. Si hemos conocido continuamente, nos tenemos un encuentro como Señor, a través de reconocer lo que Él es Señor, reconocemos que Él es nuestro Salvador y verdaderamente reconocemos lo que hizo en la cruz y del precio que nosotros no podíamos pagar. Cuando comprendemos esa verdad es que apreciamos que Él sea nuestro Padre. ¿No es maravilloso saber que el Dios que creó todo este mundo, que es el Rey de Reyes, que es santo, que es puro, es mi Padre, es mi papá, y estoy bajo su cuidado? Pero solamente podemos comprender a Dios como Padre cuando comprendemos las dos anteriores. ¿Qué significa Padre? Padre significa que tenemos continuo acceso a Él. Yo no tengo que pedir permiso para llegar a hablar con mi mamá. Cuando yo le digo, mami, me pasó algo, mi mamá va corriendo. Y hablo de mi mamá porque yo no tuve la dicha de vivir con mi papá. Pero mi mamá sufrió el rol de mi padre. Y cuando a mí me pasa algo, tal vez una vez me asaltaron y mi mamá fue en taxi en 2 momentos, eran 5 minutos y mi mamá ya estaba ahí. Eso con alguien terrenal, pasémoslo a lo divino. Pensamos que Dios es indiferente a nosotros. Pensamos que Dios no se preocupa por nosotros. De ninguna manera. Él es consciente de nuestras debilidades. Él es consciente de aún nuestras fortalezas. Él es consciente de lo que necesitamos y de lo que no.
Yo veo muchos cristianos todavía expresándose de Dios como algo lejano, sin saber que por medio del sacrificio de Jesucristo es que nosotros tenemos entrada al trono de gracia. Tenemos libre acceso, libre comunión. Y cuando entendemos esas verdades, es que la oración nos empieza a agradar. Antes la gente en el Antiguo Testamento no podía tener la dicha de comunicarse directamente con Dios. Siempre había un velo que los separaba. Pero por medio del sacrificio de Jesucristo ese velo se rasga y nosotros tenemos entrada a Él. Le honramos como Señor, reconocemos lo que Él hace como Salvador, pero estamos cerca de Él como hijos. Amén. Como hijos. Y cuando yo soy hijo, yo quiero ser como mi papá. Me acuerdo que en los 6 años que yo viví con mi papá, siempre cuando me iban a comprar las cosas de Navidad, siempre le decía: mami, las camisas que tiene papá. Intentaba vestirme igual que mi papá, tener las mismas camisas. No sé si a alguno le pasó, pero a mí sí. Y yo quería ser como él. Yo quería vestirme como él, quería actuar como él, quería tomar lo mismo que tomaba, gracias, no tomaba cerveza. Quería peinarme como él. Esos que se peinan para atrás, yo también peinaba para atrás. Romanos 5, 8, 15 y 16 dice: pues no habréis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Quiero que lo dejemos un momento ahí. Las parejas que no pueden tener hijos por pura soberanía de Dios y deciden adoptar, van y escogen a un niño, escogen a los niños y ellos escogen quién quieren y a quién no, por quién pueden pelear y por quién no. ¿No es maravilloso que Dios nos escogiera para ser sus hijos? Que Él nos eligiera para manifestar en nosotros su gloria. Es cuando empezamos a entender esa relación que empezamos a desear más a Dios y empezamos a conocerle aún más. Porque yo veo a un Señor que no conozca, a un Señor respetable, con su verdad, yo no le voy a llegar a decir: papi, yo quiero ser como. No, es un respeto. Es cuando yo veo a mi madre que yo llego y la abrazo, porque ella es mía. Dice Romanos: por el cual clamamos Abba, Padre. Viene del hebreo Abba y Padre del griego, que significa Padre mío. Padre mío. Alguna vez escuché decir a algún predicador: es mejor papi, Señor. Siempre. Siempre. Pablo lo vuelve a decir en Gálatas 4, 6, 7. Dice: por cuanto sois hijos de Dios, envío a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Éramos esclavos. Romanos 6 explica cómo nosotros éramos esclavos de nuestra carne, esclavos de lo que queríamos hacer. ¿Quiere saber si usted verdaderamente es hijo de Él? Usted va a querer ser semejante a Él. Va a querer parecerse en sus palabras. Alguna vez escuché una historia de un señor, una familia que solamente tenía padre. Y el señor ya estaba muy mayor y el hijo menor siempre decía: Señor, que cuando mi padre se muera, yo no lo olvido. El señor a los pocos años murió y él estaba muy triste y decía: en algún momento yo voy a olvidarme de él. Pasaron los años y él se empezó a dar cuenta que su forma de comer era igual que la de su padre. Se empezó a dar cuenta de que su forma de peinarse era igual que la de él, que tenía el mismo gusto por las camisas, aún el mismo gusto por las canciones. Y cuando tuvo que escoger una mujer,
escogió una parecida a su madre. Es por medio del conocimiento de que Dios es nuestro Padre, es que queremos ser semejantes a Él. Yo no puedo igualarme a un Dios santo. Tampoco me puedo igualar a la valentía de un Salvador. Pero sí quiero ser como mi Padre. En eso se resume la vida cristiana. El ser semejantes como Él. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios ama a las personas, ¿qué voy a querer hacer yo? Amarlos. Si Dios perdona, ¿qué voy a querer hacer yo? Perdonar. Si Dios tiene compasión de las multitudes, ¿qué voy a tener yo? Compasión por las multitudes que se pierden porque son como ovejas que no tienen pastor. Si Él es pacificador, ¿qué voy a querer ser yo? Pacificador. Pero porque el cristianismo no tiene esta meta de conocer a Dios cada día más, es que está como está. La iglesia ya no es un reflejo de un Dios santo, es el eco de lo que alguna vez fue la voz de Dios. La iglesia no es ese templo, la iglesia es usted y yo. Y si usted y yo somos la iglesia, ¿qué deberíamos ser? Usted y yo, un reflejo de lo que Él es y de su carácter. No querer ser como Él, no querer ser Él, sino ser como Él. No como algunos herejes dicen que Jehová Junior. Es ser como Él, no ser Él. No vamos a tener el poder para crear cosas, como dije, sino el tener el carácter de Cristo. ¿Se puede tener la mente de Cristo? Sí, Efesios habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo, de que debemos desarrollarla mediante la renovación de nuestro espíritu, de nuestra mente. También Ezequiel habla de que nosotros vamos a tener un nuevo corazón, y que es un corazón conforme al de Dios, así como el de David. Un corazón que le adora, un corazón que le alaba, un corazón que dice de día y de noche yo meditaré en Él, un corazón que dice de madrugada te buscaré, aún mi carne te anhela. Un corazón que le busca, dice, como siervo que brama por corrientes, así clama mi alma por ti. Un corazón que dice, Señor, prueba mis intenciones, Señor, prueba mi corazón, mira si en mí hay maldad. Un corazón que dice, Señor, tú sabes mi andar, tú sabes mi sentarme, tú sabes mi pensar, tú lo sabes todo. Un corazón contrito y humillado, eso es lo que se necesita para conocer a Dios. Mucha gente piensa, no, yo ya lo intenté todo, yo ya fui a la iglesia, yo ya intenté leer Biblia, yo ya intenté orar, yo ya hice todo lo que se podía en mí. Y yo le pregunto, ¿lo hizo con un corazón contrito y humillado? Si no, de nada valdría. Le digo por qué los fariseos no pudieron conocer verdaderamente quién era Jesús y por qué Jesús ocultó tantas cosas a ellos, porque ellos tenían un corazón orgulloso, un corazón que se quería satisfacer a sí mismo, y es por eso que muchos de nosotros todavía no podemos conocer a Dios como Él es, por un corazón altivo, un corazón orgulloso, un corazón que solamente quiere lo que nosotros queremos. Y entonces Dios, cuando ve un corazón así, cierra el conocimiento de Él. ¿Por qué será que tantos ateos no pueden conocer a Dios? Y cuando uno les explica versículos bíblicos, a pesar de que tengan un buen fundamento, ellos simplemente no pueden ver a Dios porque tienen un corazón altivo. Y la única forma de que ese corazón se quiebre es conociendo lo que Él es: un Dios santo, un Dios puro. Es conociendo lo que Él es, lo que Él hizo y lo que va a hacer en mi vida. Es eso, en eso se resume la vida cristiana. No se resume en nada más. Conocerle. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a conocerle en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo le decimos, Padre, ayúdame a ser semejante a ti?